La mortificación del pecado es un entendimiento escritural que exalta y glorifica a Dios. En otras palabras, la mortificación al pecado no tiene por objeto exaltar la capacidad humana, sino más bien humillarla, debido a que la mortificación al pecado es tanto una obra divina como una gracia aplicada a los verdaderos creyentes. Adicionalmente, es necesario descubrir y exponer el pecado para tratar debidamente con él. Pues cuando abunde el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, cuando ahondamos en exponer cómo opera el pecado, entonces sobreabunda la gracia. Para poder combatirlo eficazmente, si el Señor nos ayuda, vamos a iniciar una serie bajo el nombre de la mortificación del pecado en los creyentes. Para eso nos vamos a estar apoyando del material del pastor puritano John Owen. El título de nuestro estudio es tomado de la obra del autor que lleva el mismo nombre. Y el día de hoy nos vamos a introducir con el tema el pecado. También le podemos decir la operatividad o inoperatividad del pecado. Vamos a ver estas cosas y para abordarlo lo haremos en tres principales encabezados que son: 1. El pecado. 2. En el no regenerado, es decir, el pecado en el no regenerado. Y 3. El pecado en el regenerado. Entremos en nuestro primer encabezado, que es el pecado. Nuestro primer encabezado es el pecado. El texto donde se funda este entendimiento, es decir, el de la mortificación, es Romanos 8:13. Pues dice la palabra de Dios en Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Para procurar contrastar esa mortificación, primero debemos abordar qué es eso del pecado. Eso tiene por objeto introducirnos en esta serie y hacer un contraste de lo que es el pecado, de cómo operen los incrédulos y luego cómo operen los regenerados. En este encabezado nuestro objetivo es hablar del pecado de manera general y procurar definir qué es el pecado. Procurar definirlo desde la óptica de su operatividad, de su realidad. Porque ustedes ya saben qué es el pecado, cómo se define en su raíz griega. Es decir, no solamente vamos a hablar del pecado como la etimología del pecado, sino la realidad del pecado. El pecado es una realidad que no podemos sacar de la ecuación de nuestra existencia. El pecado es una realidad y es operativo. Y vamos a ir viendo cómo es operativo ese pecado. Empecemos. El pecado es vivir conforme a la carne. La carne son todos los deseos e inclinaciones que por herencia tenemos en nuestros corazones para servir al pecado. Ya nos dice nuestro texto que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y eso va muy bien con aquella otra verdad que expresa que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado siempre, siempre, siempre paga con muerte. El pecado es astuto. Y el pecado nos va a decir: vente, te voy a recompensar con placer. Esa es su fachada. Pero su interior es muerte. El que vive conforme a la carne morirá. Y ahí debemos aclarar que la carne no es el cuerpo físico. La carne es la obra que el pecado realiza en cada individuo para arrastrarle al pecado. Porque como leemos la carne, entonces decimos: no, pues esta carne
con estos músculos y estos tendones, eso es la carne. Ya lo expresamos en otro momento. Nosotros no creemos en el dicotomismo o dualismo platónico. ¿Qué es eso? Bueno, el dualismo platónico afirma que este cuerpo, estas manos, estos brazos, este pectoral, estas piernas, en sí mismas son malas. Lo toman en sentido literal y dicen, la carne es mala. Y entonces ahí vienen las falsas mortificaciones. Pero nosotros no creemos en el dualismo platónico. Es decir, el mal del pecado no solamente está en nuestro cuerpo físico, principalmente está en nuestro interior. Porque ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde vienen los robos, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, la maledicencia? ¿De dónde viene? ¿Viene de los muslos? ¿Viene de las costillas? No, del corazón. De dentro vienen todas esas cosas. Ay, es que yo pensé que el pecado era el pecado de los otros que quería entrar a mí. No, el pecado está allá adentro. Por eso nosotros no creemos en el dualismo platónico. El dualismo platónico dice parte inmaterial buena, parte material mala. De ahí que el dualismo platónico también niega la deidad de nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo físico. Pero bueno, dejando eso de lado, entonces precisamente de ahí se derivan los malos entendimientos sobre la mortificación del pecado. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo es malo, entonces ¿a quién hay que castigar? Al que es malo. Pero ese es un grave error. ¿Por qué? Porque el pecado es la obra que se realiza dentro de nosotros para arrastrarnos y seducirnos al pecado. Todos los deseos, imaginaciones, impurezas, motivaciones que nos llevan al pecado es la carne. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es la carne. El pecado es una herencia. Recuerden, nuestros primeros padres pecaron. Aunque debemos decir que quien fue engañada fue la mujer, porque la primera que incurrió en transgresión fue la mujer. Pero la Escritura nos dice que Adán no fue engañado, pero incurrió en transgresión. Y al ser él nuestro representante, al acceder al pecado, nos hereda el pecado. El pecado es una herencia y además tiene una presencia real en nuestras vidas. Eso lo podemos comprobar a través de las Escrituras y lo podemos comprobar a través de la experiencia. Porque la actitud de Adán y Eva frente al Señor, lo primero es excusarse. Ahí está el pecado. Y en ese mismo acto ya podemos ver el engaño, podemos ver el orgullo, ya en ese acto podemos ver otras manifestaciones del pecado. El Señor les dijo, el día que de él comieres, hablando del fruto, ciertamente morirás. Y ese día inició su proceso hasta la decadencia de la muerte. Pero ese día fue separado de Dios. Porque viene el Señor al huerto y le dice, ¿dónde estabas? Me escondí porque tuve miedo. Porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé no comieras? La mujer me dio. ¿Y qué hace la mujer? La serpiente me engañó. No dijo una mentira, ¿eh? En ese sentido Eva no dijo una mentira, pero no aceptó su culpabilidad. Eso es lo que hace el pecado. El pecado no nos deja aceptar nuestra culpabilidad.
Incluso el pecado nos hace ver a Dios como culpable del pecado. Porque eso fue lo que hicieron nuestros primeros padres. La mujer que me diste, tú me la diste. Eso hace el pecado. El pecado hace a Dios culpable del pecado. Y eso es una herencia que traemos de nuestros primeros padres. Por lo tanto, el pecado ofende a Dios. El pecado es una separación entre el hombre, o entre Dios y el hombre, mejor dicho. Dios está infinitamente separado de nosotros y nosotros estamos infinitamente separados de Dios por su santidad. Él es perfecto en santidad. El pecado ofende a Dios. Dios ni puede acostumbrarse al pecado ni puede pecar porque Él es impecable. Todo aquello que Dios estableció como regla y tiene un desvío ofende a Dios. ¿Por qué? Porque es pecado. Dios le dio solamente un mandato a Adán. De este árbol no comerás. De todo esto puedes comer, pero de este no comerás. Era el único mandamiento que tenía. Y podía elegir entre el bien y el mal. Y eligió el mal. El pecado ofende a los hombres. Ese ofender significa que les hace daño. Adán y Eva le hicieron mal a toda la raza, a todos sus descendientes, no solamente a ellos. Por lo tanto, el pecado trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Pero definitivamente el pecado ofende a los hombres. Hay pecados más groseros que otros, pero pónganse a pensar en algún pecado y generalmente los pecados ofenden a los hombres. Y por eso el pecado es un estado. ¿Qué es eso de que es un estado? O se vive en pecado o se vive en regeneración. El pecado es un estado, el estado de pecaminosidad. Solamente en esta realidad se puede ser dominado por el pecado o dominado por un principio espiritual. No hay más. El pecado es corruptor. El pecado es algo sumamente severo. No se conforma con ser una manchita. Que ustedes traen una ropa blanca y así como con las salsas rojas, ya que son bien escandalosas. Se come usted la salsa y se mancha. Pero va usted y lo lava. Pero el pecado no es así. El pecado cae sobre eso y lo corrompe. Es corruptor. Lleva a las cosas a su estado de putrefacción. Y entonces debemos de pensar que el pecado es algo sumamente severo. De tal manera que es nuestro principal problema para con Dios. Ay, es que yo pensé que el pecado era un asuntillo por ahí. No, el pecado es nuestro principal problema delante de Dios. Además es nuestro más grande enemigo. Porque alguien que busca tu muerte no es tu amigo. Ay, yo pensaba que el pecado era mi amigo. No. El pecado busca la muerte, por eso es enemigo. Aunque sea muy cortés, aunque sea muy caballeroso en invitarnos a hacer las cosas. Se puede ser muy caballeroso haciendo un gran mal. ¿Por qué no se toma este líquido, por favor? Y son unas gotas de veneno. Se lo pidieron, por favor. ¿Cómo se va a negar si se lo pidieron, por favor? Pero así es el pecado. ¿Por qué no se bebe esta muerte? Se lo invito, mire, le echo un poquito de miel. Pero se la preparamos especialmente para usted. Así es el pecado.
Es nuestro principal problema para con Dios. El pecado es engañador. Esto lo aprendemos otra vez de nuestros primeros padres. Engañó a nuestros primeros padres. ¿Qué les dijo Satanás? Porque otra cosa, el pecado se comporta como Satanás. El pecado es engañador. El día que tú quebrantes el mandamiento, seréis como Dios. Puedo acceder al conocimiento de Dios por un camino que no es el de Dios. Te engaña. Así es el pecado, continuamente nos engaña o engaña al hombre. Esa es la sustancia o lo que conforma en sí lo que es el pecado. El pecado es engañador, es un trampero, es un cazador, sabe engañar, sabe hacerte ver cosas que no están. Es un ilusionista. ¿Se acuerdan de esos trucos que le hacían a los niños para aparecerles una paloma? Es una ilusión, así es el pecado. ¿Cómo le hizo? Es una ilusión para entretenerte. Así es el pecado, es engañador. Es seductor. Te atrae, te atrae, te atrae. Y no te estás dando cuenta que te está trayendo a la telaraña que tejió para atraparte, envolverte y matarte. Es experto en engañar. Un ejemplo de esto, en cuanto al engaño del pecado, es como el que se queja porque el estándar del evangelio es muy elevado. ¿Y qué hace en vez de ir y clamar por gracia? Como su pecado le engaña de que no alcanzará el estándar de Dios, se entrega a su pecado. No, pues si ese estándar es bien alto, no, mejor me entrego a mi pecado. Te engaña. El pecado nos engaña. Así actúa el pecado. El pecado es cegador. El pecado no nos deja ver lo severo y lo grave que es el pecado. Puede, hermanos, que el Señor en algunos aspectos esté iluminando nuestros corazones, pero por el duro trabajo del pecado que hemos servido durante tantos años no alcancemos a ver qué otras cosas son pecado. Es decir, estamos insensibles. No insensibles a la necesidad del otro, porque se dice insensible, es que debo ser sensible a la desgracia del otro. No, en este caso sensible es que podamos advertir que todo lo que Dios dice es pecado, es pecado. Porque también el pecado, en ese sentido, establece una lista de lo que es pecado. Y para el catolicismo se han establecido 7 pecados capitales. Pero ¿sabe qué hace el pecado en todos los hombres? Y sobre todo en los religiosos, o en los que se dicen tener una religión, mejor dicho, fariseos, ¿verdad? Solamente 1 o 2 pecados son pecado. Lo demás, su pecado no les deja ver lo grave que es su pecado, lo ciega. ¿Por qué? Porque el pecado le hace creer al pecador, no eres tan pecador. ¿Por qué? Porque no logra comprender lo severo de su maldad. Y reiteramos, el pecado paga con muerte, no solo unas veces. Siempre paga con muerte. No vendrá diciendo, mira, si tú accedes a esto, te va a dar la muerte. O te va a producir la muerte. No. Si tú accedes, te prometo placeres y recompensas y tendrás provechos. Pero su objetivo es la muerte. Tiene muchas apariencias. Apariencia de amabilidad. Incluso tiene apariencia de piedad. Tiene apariencia de placer.
tiene apariencia de superación, tiene apariencia de modernidad. Tiene apariencia de comodidad, pero es la muerte. Claro, el pecado es errar el blanco. El pecado es la infracción de la ley de Dios. El pecado es lo que es torcido del camino de Dios. El pecado es lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es oponerse a la voluntad de Dios. Pero lo que pretendemos enfatizar, más que su definición, es su poder operativo. Pues el no regenerado vive bajo el total dominio del pecado. El regenerado no vive bajo el dominio del pecado. Pero el no regenerado vive bajo el total dominio del pecado. ¿Por qué? Porque en el no regenerado el pecado es poderosamente operativo. Para considerar eso, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es el pecado en los no regenerados. Dice la palabra de Dios en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este encabezado tiene como objeto enfatizar el dominio operativo que el pecado tiene sobre el no regenerado. En el anterior vimos la operatividad general del pecado. Y en este lo que queremos enfatizar es el dominio operativo que el pecado tiene sobre el no regenerado. Porque dice la Escritura que el que comete pecado es sirviente o esclavo del pecado. Quien quiera que sea este individuo. No importa si está encumbrado o es el más pobre en la escala social. No importa si tiene salud o está sumamente enfermo. No importa si es niño o es anciano. El que comete pecado es sirviente o esclavo del pecado. Es que yo pensé que los niños no eran esclavos del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado es dominante sobre los no regenerados. Es reinante. Exige un gobierno, exige un espacio, exige recursos, exige energía, exige tiempo. ¿Por qué? Porque domina. Dame tus recursos, dice el pecado. El pecado dice, dame tu tiempo. El pecado dice, dame tu energía. No es que quieras, porque el que comete pecado es esclavo del pecado y viene con dominio y solicita aquellas cosas que le pertenecen. Porque el que es esclavo del pecado está bajo el dominio del pecado. Es su dominante. Y no puede decirle que no. Reina sobre el no regenerado. El pecado reina sobre el no regenerado. Pero es un amo tiránico. No crean que le pide por favor. Si lo hace es un engaño. Pero le exige una y otra vez. Me tienes que servir. Así es el pecado. No es que le quiera servir el no regenerado, le tiene que servir. Cuando el no regenerado ya se asqueó de su pecado, tiene que volver a servirle. Porque es tiránico. Así es el pecado. En la expresión es siervo del pecado, la palabra siervo puede referirse a uno que sirve ya sea voluntariamente o involuntariamente. Ciertamente nuestros primeros padres fueron y sirvieron al pecado voluntariamente, es decir, ellos tenían la capacidad. Se dice que eso es libre albedrío. Nuestros primeros padres tenían el libre albedrío para servir o no servir al pecado. No es que estaban en un estado neutro.
estaban en un estado de perfección, en donde podían o no servir al pecado. Pero si lo servían, se iban a ser esclavos de aquel a quien sirven. Y determinaron rechazar a Dios y servir al pecado y someterse al dominio del pecado. Una vez que van y le sirven de esa manera, ahora deben servir al pecado involuntariamente. Ay, es que ya no quiero servirle. Pues ahora se aguanta. Y aunque no se aguante, debe servir al pecado. Porque es su amo tiránico. Pues son sus esclavos. Y al ser tiránico, los amarra con grilletes y me sirve. Si le está dando el latigazo, sírveme. Ya me cansé. Aquí no hay de que te cansaste. Aquí me sirves porque me sirves, dice el pecado. Porque es tiránico. Ya el hombre ya se encuentra todo enfermo, ya sin fuerzas. Es un no regenerado. Sus facultades ya no le dan mucho. Su físico ya no le da mucho. Pero eso no le interesa al pecado, ¿eh? Sírveme. ¿Por qué? Porque el que sirve al pecado es esclavo del pecado. Se encuentra bajo subordinación de maldición. Es una, valga la expresión, una maldita subordinación. En el sentido de que es una subordinación precisamente de maldición. No puede zafarse de ahí. Nosotros, todos los descendientes de Adán y Eva, no podemos elegir entre servirle o no. En estado no regenerado, se le debe servir al pecado. Claro que muchos no regenerados quisieran no servirle y no quisieran tener que ver con el pecado. No, yo no quiero tener nada que ver con el pecado. Pero tampoco pueden servir a Dios. Porque no se dan cuenta que en verdad son siervos después voluntarios del pecado. ¿Por qué? Porque aman la oscuridad, aman su pecado, se deleitan en su maldad. Pues nuestro Señor declara en su sentencia que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Otra vez, si es siervo es porque hay uno que es superior y hay uno que es inferior. El amo tiene derechos y el siervo debe un servicio. En ese sentido, el pecado es regidor. ¿Cómo? Rige la mente o los pensamientos. Tienes que pensar así. Rige los afectos. Tienes que sentir así. Rige la voluntad. Tienes que hacer esto. Rige la economía. Me tienes que dar esto. Rige los horarios. Y aquí la mente juega un papel muy importante. Porque de lo que se llena la mente es de lo que se va a servir el pecado. El que se encuentra en tal estado debe servir al pecado. Pues el pecado no se sacia. Ya pidió. Y el pecador ya dio lo máximo que tenía para su pecado. Pero el pecado no se sacia y no se detiene. Quiere más. Ya se le dio y ahora más. Y se le dio una porción, ahora quiere doble y luego cuádruple. No se sacia el pecado. Quiere más. Es como aquel hombre que va con su vecino y le dice, mire vecino, su determinación está afectando mi predio. Y le responde, ¿y qué tiene de malo? No logra ver
que afecta al de al lado. ¿Por qué? Porque el pecado ciega y no se sacia. Y quiere más, y quiere que su vecino también vea las cosas como él. O el que hace fraude. Va y hace un fraude, pero no se sacia, quiere hacer otro fraude. El incrédulo está muerto en delitos y pecados. El incrédulo está en hiel de amargura, así como se dice de Simón el Mago. Dice la Escritura que creyó. Y lo que quiere decir ahí es que asintió y no pudo negar la verdad. Pero la declaración del apóstol es: estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. El incrédulo está en una prisión de maldad, no puede salir de ahí. Pero el pecador saborea esa hiel como si fuera miel. Es decir, ama esa terrible condición. Es como un esclavo que está sujeto y en vez de aborrecer sus cadenas, ahí las está besando. ¿Por qué? Porque se está no regenerado. Ustedes dirán, no, pues que ¿quién va a hacer eso? El pecador. El no regenerado se deleita en el pecado. Este estado de no regeneración es estar en la carne. Y por lo tanto hace las obras de la carne. O las obras del cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo único que conoce. No puede hacer otra cosa. Porque el que conoce los caminos de Dios hace la voluntad de Dios. Pero el no regenerado no conoce los caminos de Dios y por lo tanto lo único que puede hacer es las obras de la carne. Mientras que en aquellos que han sido verdaderamente regenerados, han sido librados del dominio del pecado. Para eso, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es el pecado en los regenerados. Pues dice la palabra de Dios en Romanos 8:1. Por tanto, ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este encabezado, nuestro objetivo es argumentar cómo el pecado ha perdido su total dominio sobre los regenerados. Esta afirmación tiene sus debidas aclaraciones. Las iremos abordando, pues de eso se va a tratar nuestro estudio. Los que han sido unidos a Cristo o están en Cristo, como dice nuestro texto, no andan conforme a la carne, nos asegura nuestro texto. Es decir, es por el poder de Dios que han sido librados del dominio del pecado. Esto es, la unión con Cristo le quitó su poder al pecado. De ahí que por la implantación del principio de vida andan conforme al Espíritu. Noten, hermanos, que esto es distinto de la justificación. La justificación es que el Señor perdona nuestros pecados. Y es una declaratoria. Pero esto es el poder de Dios actuando en las vidas. La unión con Cristo y la implantación del principio de vida espiritual es el poder de Dios actuando en el interior del creyente. Ese poder de Dios actuando en el creyente es la ineficacia del pecado. Es decir, viene y destrona al pecado. En el no regenerado, el pecado tiene su trono, su dominio, su señorío. Pero cuando Cristo viene a ese corazón, derriba ese trono y Él establece su trono. Pero esto es real. No es algo que queda ya en el tribunal de Dios. No, eso no es lejano.
Eso es algo que se vive. Eso es algo que se siente. Noten que todo parte de la regeneración. La ineficacia del pecado parte de la regeneración. Para este entendimiento estamos echando mano de la exposición de la serie del Espíritu Santo. Pues cuando se dice que andan conforme al Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Porque en todo ese pasaje, al hablar del Espíritu, lo hacen referencia al Espíritu Santo. Y cuando el Señor ha implantado vida es porque primero ha herido al pecado de muerte. Vino, hirió al pecado, lo destronó de su lugar y entonces es como puede implantar un principio de vida. Esto es el poder de Dios. Por eso la doctrina de la mortificación exalta a Dios y no al hombre. No es lo que usted puede hacer, es lo que Dios hace en usted. Por la muerte de Cristo y la operatividad del Espíritu Santo mediante el principio de vida. Es decir, el pecado ya no es dominante. Pues dice la palabra de Dios en Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Noten, los que hemos muerto al pecado. Hay una muerte al pecado. Esto es muy distinto de un sistema prohibitivo. Porque usted estaba acostumbrado al sistema prohibitivo. Es lo único que usted conocía. Absténgase de ABC. Tiene prohibido 1, 2, 3. Es lo único que usted conocía. Pero la mortificación al pecado tiene que ver con haber muerto al pecado. Y usted no le dio muerte al pecado. Esa es la obra de Dios en el creyente. Reitero. Por eso es el poder de Dios operativo en el creyente y eso exalta a Dios, no al hombre. Y entonces nos pregunta el apóstol, ¿cómo abunda el pecado? Entonces perseveraremos en él. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta el apóstol, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos al pecado. La muerte al pecado es una realidad, no una esperanza. Al pecado se le restó su eficacia. Por eso decíamos, nos estamos tomando de la regeneración. De ahí parte. ¿Para quién se aplica esta ineficacia del pecado? Nos dice nuestro texto, para los que han muerto al pecado. Y de ahí la importancia del misterio del Evangelio de la muerte de Cristo. Porque todos los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, dice la Escritura, ya no podemos vivir más en el pecado. Porque dice la Escritura, Cristo murió por nuestros pecados. Y lo vemos, y lo hemos escuchado tanto que lo vemos tan lejano. Y pensamos que es un asunto judicial. Pero es un asunto operativo. El hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados tiene operatividad en la vida del creyente. Dándole muerte al pecado. Quitándole poder, quitándole eficacia, quitándole dominio. Morir al pecado es una gracia sobrenatural. Morir al pecado no es un esfuerzo humano. No piensen, hermanos, que se les está diciendo, hermanos, mátense ustedes al pecado. No. Porque escucha usted mortificación y lo que le viene a la cabeza es, ¿qué mandamientos tengo que empezar a cumplir?
No se le está diciendo eso. Morir al pecado es una gracia sobrenatural, viene de Dios, no de usted. En aquellos que han sido regenerados, el pecado ha quedado sin su eficacia. El pecado ha perdido su dominio. Otra vez, no que el creyente le quitó su dominio, no, sino que en virtud de la unión con Cristo, ahora el creyente ya no es dominado por el pecado. Es de la unión con Cristo de donde fluyen todas las gracias hacia el creyente. La unión con Cristo no es un concepto. La unión con Cristo es una operatividad. Es una obra real y operativa en la vida del creyente. Así como los injertos. ¿Han visto ustedes los injertos? ¿El injerto es un concepto o es una comunicación de vida? Una comunicación de vida. Pónganle a un árbol de guayaba. Pónganle una rama de otro fruto, de limón, correctamente injertado. Y lo que eso va a producir es un concepto o un fruto real y verdadero. Un fruto real y verdadero es una operatividad real. Ay, es que eso de la unión con Cristo, como que se me hace que es un concepto bien difícil de entender. Es vida. Porque es de la unión con Cristo de donde fluyen todas las gracias hacia el creyente. Es debido a la unión con Cristo que el creyente ha muerto al pecado. Otra vez, morir al pecado no es un concepto. Es Dios quitándole el dominio del pecado o quitándole el dominio del pecado en el creyente. Y esta es la razón del por qué la mortificación al pecado debe glorificar y exaltar al Señor. Y no a la criatura. La criatura es torpe. La criatura por sí misma no cuenta con armas para darle muerte al pecado. Morir al pecado no es un símbolo. Morir al pecado tampoco es una expectativa. Morir al pecado es una operación soberana y sobrenatural. No proviene de usted. ¿Usted tiene un deber? Sí. Pero el poder no proviene de usted. Ser regenerado es igual a haber muerto al pecado. Haber muerto al pecado no es una definición. Es una separación real del pecado. Ser regenerado es igual a haber muerto al pecado. No que usted se alejó del pecado, sino que Dios le dio muerte al pecado en usted. No es una declaración judicial. La regeneración es una experiencia. Es la experiencia de morir al pecado. El creyente ya no puede perseverar en el pecado. ¿Debido a qué? Ya murió al pecado. Esto no es un mandato para que ustedes vayan y abandonen el pecado. Esto es una realidad espiritual. Si es que han sido unidos a Cristo, entonces han muerto al pecado. Pero es momento de reflexionar. ¿Ha sido usted unido a Cristo? Si usted ha sido unido a Cristo, hay una operatividad en relación del pecado. ¿Ha notado usted que el pecado ha perdido su eficacia? ¿O ese sigue tan eficaz como siempre? Porque no es un mandato para que usted vaya y abandone el pecado. Los que han sido unidos a Cristo han muerto al pecado. El regenerado ha recibido vida nueva. Esta vida es la vida que comunica el Espíritu de Dios hacia el verdadero creyente.
El regenerado comprende la severidad de su ofensa a Dios por el pecado. El regenerado no solamente ve un pecado como pecado, comprende todo lo que Dios dice que es pecado, es pecado. El no regenerado dice, bueno, una o dos cosas son pecado. Pero el regenerado dice, lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Y ahí nos habla de una mente iluminada, nos habla de unos afectos sensibles a la palabra de Dios y nos habla de un corazón nuevo. Porque por eso se nos prometía desde el Antiguo Testamento, os daré un corazón nuevo. Vas a sentir diferente, vas a pensar diferente. El principio de lo que te actúa es completamente diferente, es espiritual. El regenerado comprende la severidad de lo que es la ofensa a Dios. No solamente comprende conceptos. Ah, sí. Del 1 al 10 es pecado. No es un concepto. Es un sentir que lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Ahora, morir al pecado realmente es ser separado de manera práctica al pecado. Pues la regeneración es la implantación de vida nueva de una mente y una disposición santa. Vamos a ir viendo a través de este estudio que la mente aquí es importante. Que hay en nuestra mente, que hay en nuestros pensamientos, que hay en la base de lo que nos comunica también a nuestros afectos y a nuestras voluntades. Vamos a ir viendo que la mente es importante. Pero esa afirmación, como decíamos, tiene algunas consideraciones. Pues morir al pecado, atención, no significa ausencia de pecado. El pecado sigue presente, pero ya no es regidor. Es distinto. La glorificación nos traerá la perfección. La perfección en ese sentido es ausencia de pecado. La regeneración es victoria sobre el pecado. Que el pecado haya perdido su eficacia no significa ausencia de pecado. Otra vez, el pecado va a estar ahí, presente, pero ya no dominando, ya no tiene el trono. Este estado es el estado de vida nueva y santidad. Ahí donde el pecado ya no es dominante, es el estado de vida nueva y santidad. Pero hay un deber al que los creyentes somos mandados, pues mientras estemos en esta vida, tendremos lucha contra el pecado. Como es una obra del Señor, yo no tengo que hacer absolutamente nada. No estamos diciendo eso. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta vida, el pecado va a estar presente, estorbando allí. Ya sin su trono, pero con las mismas trampas de siempre, con las mismas palabras enredosas, con las mismas imágenes perturbadoras del alma, con las mismas atracciones, sin poder, pero una y otra vez molestando. Cito la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, capítulo 13, párrafo 2. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte donde surge una continua e irreconciliable guerra
La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Fin de la cita. Este pecado en verdad está herido de muerte, pero sigue presente. Sigue como un cuerpo moribundo, estorbando y apestando, pero aún tiene presencia en el regenerado. No hemos sido perfeccionados todavía. Y mientras no seamos perfeccionados, el pecado, ya sin dominio, continúa presente en los creyentes verdaderos. El pecado como moribundo procurará hacer muchas cosas de las que hacía antes. Procurará mandar, pero ya no podrá, si se le mortifica debidamente. Ese residuo en el regenerado es lo que se conoce como las obras del cuerpo. Pero si el pecado no es mortificado, ese pecado va a procurar hacer todo lo que está acostumbrado a hacer. Está acostumbrado a reinar. Y si no se le mortifica, va a procurar reinar. Va a procurar engañar. Uno de los más grandes engaños del pecado en los creyentes es hacerle estirar la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Mira cuánta gracia hay en Dios. Peca, el Señor te va a perdonar. Y el apóstol pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero el pecado engaña diciéndonos que habrá mucha misericordia, que habrá mucha paciencia y que habrá mucha gracia para perdonarnos. Pero la paciencia de Dios tiene sus límites. Y el pecado remanente y residual va a procurar hacer esos engaños. Va a procurar corromper. Porque a eso está acostumbrado. Va a procurar cegar. Es verdad, puede que algunos estén ya bajo la gracia, pero que no alcancen a mirar todavía todo lo que es pecado. El pecado va a cazar a sus víctimas, porque es un experimentado trampero. Va a procurar matar. Y si no se le mortifica debidamente, entonces nos matará. Si el Señor nos concede a través de este estudio, vamos a ir abordando quiénes deben mortificar el pecado. Que quien hace posible la mortificación es el Espíritu Santo, como causa eficiente. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, como declara el texto base, vamos a procurar ver la necesidad de la mortificación, entre otras cosas. También veremos cuál es la mortificación evangélica o revelada por y en el Evangelio. La Reforma y el Puritanismo abordaron estas cosas a la luz de las operaciones del Espíritu Santo y miraron la verdadera mortificación del pecado y la contrastaron con las supersticiones de la religión dominante que en aquel momento era el catolicismo romano. Sin embargo, al pasar el tiempo, estas doctrinas han sido ensombrecidas por el evangelicalismo y ellos tienen sus propios métodos de supuesta mortificación. Y aunque nuestro interés en esas cosas no es ninguna defensa filosófica, argumentativa ni de combate, hemos de contrastar la falsa mortificación y hacer eco de aquellas grandes doctrinas del puritanismo. El pastor puritano John Owen, al prefaciar este breve tratado sobre la mortificación del pecado, escribe lo siguiente, cito: a esto añadióse una observación de ciertos errores peligrosos de algunos hombres quienes en estos últimos días han asumido dar instrucciones para la mortificación del pecado.
los cuales, por estar desconocidos con el misterio del Evangelio y la eficacia de la muerte de Cristo, han vuelto a imponer el yugo de una mortificación obrada por sí mismos sobre los cuellos de sus discípulos, yugo que ni ellos ni sus padres jamás pudieron llevar. Proclaman y presionan una mortificación que no es conforme a la del Evangelio, ni en cuanto a su naturaleza, sujeto, causas, medios ni efectos, la cual produce invariablemente deplorables resultados de superstición, justicia propia y ansiedad de conciencia en aquellos que toman sobre sí la carga así preparada para ellos. Fin de la cita. Noten que poseer una falsa noción o enseñanza de la mortificación del pecado, lejos de glorificar a Dios, ensalza al hombre robusteciendo su orgullo y atribuyéndose mérito en estas cosas. Desconocer el misterio del Evangelio arrastra a los hombres a mortificaciones supersticiosas y carga de conciencia. Así que si el Señor nos ayuda, entonces nuestras conciencias deben ser descargadas de aquellas falsas preconfiguraciones para combatir eficazmente el pecado y entonces ser equipados para que mediante las armas espirituales mortifiquemos evangélicamente el pecado que nos asedia. El punto de abordar este entendimiento es que ya no sirvamos más al pecado. No es nuestro interés entrar en acalorados debates con nadie. Si el Señor nos ayuda, en lo subsiguiente veremos esta mortificación. Oremos al Señor.